El pasado martes 19 de mayo tuvo lugar en el Ateneo de Santander la presentación del libro José Manuel Abascal, Del Pas a Los Ángeles, la forja de un campeón, y que ofrece el retrato más completo sobre el atleta pasiego. La obra, con textos de Jesús Herrán Ceballos y Julio Ruiz Opitz, cuenta también con los recuerdos del medallista olímpico, entrelazando biografía, trayectoria deportiva y vivencias personales para revelar no solo al excepcional deportista, sino también a la persona serena, perseverante, humilde y profundamente humana que hay tras este deportista irrepetible. El acto, cargado de anécdotas simpáticas y emotivas, fue seguido por numeroso público que rindió un caluroso aplauso a sus autores y a su protagonista, orgullo del deporte en Cantabria y en España, por su legendaria carrera en las Olimpiadas de 1984 en la ciudad californiana de Los Ángeles y en la que conquistó la medalla de bronce. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo de Santander. Gracias a todas las personas que nos siguen virtualmente y gracias por estar aquí presencialmente. Hoy tenemos el honor de estar en el Ateneo y bajo el paraguas del Aula de Cultura del Diario Montañés, cuyo presidente se disculpa. Tenemos la presentación del libro de José Manuel Abascal, Del Pas a Los Ángeles, la forja de un campeón. Yo les tengo que decir que me he dedicado toda mi vida a la enseñanza y si tendré vista que a este niño, a los 12 años, este niño que ya no está niño, a los 12 años le pedí un autógrafo, o sea, incluyamos dónde, que en Los Ángeles saca la medalla de bronce, bueno, y todo lo que has luchado en la vida y todo lo bien que ha salido. Tenemos este libro gracias a la editorial Valnera, a Jesús Herrán, a Julio Ruiz Opitz, y el prólogo es de Sebastián Coe. Yo me he emocionado en el prólogo que Coe asegura que el libro que ahora edita Valnera es una invitación a comprender lo que hace falta para competir cuando los márgenes son implacables y a recordar que detrás de cada medalla hay una persona que entrenó en silencio, resistió en privado y aprendió lecciones que merecen ser transmitidas. Eso es lo que esperamos que nos transmitan esta noche. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a Javier Menéndez de Amazares. Muchísimas gracias, sobre todo en nombre del Diario Montañés, porque es un auténtico honor para nosotros participar como anfitriones en este acto. Normalmente esta es una tribuna dedicada a la literatura, ¿no? Este acto espero que va a tener mucho de literario, ¿no? Enseguida vamos a ver por qué. Obviamente hay personajes que no necesitan presentación, ni menos en su casa. Lo que pasa es que las vidas hay que contarlas y alguien tenía que hacerlo, ¿no? En ese sentido, muy a menudo se olvida esa función importantísima que tienen los editores como agentes culturales, y en este caso queremos felicitar desde el diario a la editorial Valnera, aquí representada por Jesús, pero también a Lines, que estará por ahí fuera, que han realizado, llevan, no sé si son ya 20 años, 25, pues están realizando una labor cultural impagable, porque bueno, no solamente han conseguido últimamente lanzarse y expandirse como una mancha de aceite desde Cantabria hacia el resto de España, ya creo que ya tienen ocupada casi toda la meseta, pero bueno, pues hay veces en que la cultura y los cántabros no tienen quien les escriba o quien les edite, y realmente desde su colección literaria y también desde otro tipo desde otras colecciones como la que dedican a la novela gráfica o otros libros que han dedicado a la mitología, están haciendo una enorme labor por la cultura que prácticamente nadie hasta ahora estaba haciendo, y yo creo que hay que reconocérselo. Y este es bueno, pues quizá uno de los mejores ejemplos, ¿no? Como decía, es una historia que hay que contar, es una historia que nosotros no hemos olvidado, pero hace falta que nadie más la olvide, ¿no? que quede fijada, y qué mejor que hacerlo en negro sobre blanco y en un libro como este. Pero yo creo que lo mejor va a ser que primero, bueno, pues Jesús, en representación de la editorial, nos cuente cómo surgió esa idea. Después hablaremos con el coautor, con Julio, antes de dejar
nos pasa el verdadero protagonista de esta noche, que es José Manuel Abascal. O sea que de momento yo creo que lo mejor va a ser que nos cuente Jesús cómo surge este libro y ya después le iremos tirando un poquito más de la lengua. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Javier. Muchas gracias al Ateneo, al Diario Montañés, a José Manuel y a Julio, que han tenido paciencia. Luego os contaré por qué. Hace ya un par de años, allá por 2024, recuerdo que estábamos en un bar en Casturdiales y le dije a Julio, necesitaríamos escribir un libro sobre Abascal. Es triste que gente como él haya quedado en el olvido literario, en el olvido de los libros, nunca en nuestro olvido, en nuestra memoria sentimental. Aquella misma tarde le llamamos, pero como José Manuel Abascal mantiene la costumbre de hacer ya solo 10 o 12 kilómetros diarios, pues estaba corriendo y no coge el teléfono. Pero bueno, en enero de 2025 empezamos a dar vueltas a cómo haríamos el libro. Hasta abril de 2026. O sea, las cosas lentas, cocidas despacio, como nos gusta hacerlas en Valnera, quitando fotos, añadiendo fotos. Y aquí tenéis el libro. Cuando lo abráis vas a ver que la historia comienza en 1989, justo el año en que José Manuel se retira. Es el capítulo 0. En la presentación, en el libro, quise hacer como una especie de, como si fuese una película que empieza por un momento determinado ya avanzado, con José Manuel retirado, porque en ese momento le llaman Juan Mora, el redactor jefe del País, y le dice: José Manuel, dime qué 3 personas quieres que estén en ese homenaje que te van a hacer en Santander, porque nosotros, desde el País, vamos a pagarles el viaje y el hotel. Y José Manuel citó a 3 personas importantísimas. Luego hablaremos de ellas. Al final de ese capítulo, doy marcha atrás, ese era el capítulo 0, y empieza el capítulo 1. En Alceda, en 1958, que es el lugar y la fecha de nacimiento de José Manuel Abascal. Y desde ese momento ya la narración coge un orden cronológico que no pierde hasta el final. Cuando Abascal en 1974 se marcha al Centro de Alto Rendimiento de la Blume en Barcelona, es Julio Ruiz quien empieza a escribir. Nos hemos repartido la tarea, yo hago la parte biográfica y las anécdotas que me van contando Abascal que entran también en ese apartado deportivo, pero el capítulo escrito, los capítulos escritos por Julio a partir de 1974 cuentan todo lo referente a marcas, a palmares, en un trabajo exhaustivo y metódico. Y hoy me decía, arriba en el Ateneo, cuando estaba José Manuel haciendo una entrevista, hay una rata. Entonces no sé si decirla, se la buscan ustedes. Hay una rata. Un libro que tiene todas las marcas de José Manuel Abascal, que tiene absolutamente todas los campeonatos a los que fue, los puestos en los que quedó. Y hay una rata. Y no es de tiempos. Es de un señor. Julio, ¿cómo se llama ese señor que nos hemos confundido? Bueno, en realidad se llama Jaime López Egea, que fue el que corrió el primer rival de José Manuel, que supo muy mal perder, además, por cierto, supo muy mal perder. ¿Y nosotros hemos puesto? Y hemos puesto Jordi. Hemos puesto Jordi porque ha sido un realmente me habíamos puesto Jaime, lo que pasa es que hicimos una traducción al catalán, que realmente es Jaume, pero en vez de Jaume se puso Jordi, por el error. Son las básicas traducciones. Bueno, pues entonces Julio en todos esos capítulos va contando con una precisión, salvo este tema que no es culpa de él. Yo creo que es culpa nuestra la revisión, José Manuel, cuando nos queremos hacer importantes y decimos, no es Jaime, que entonces se llamaba Jordi, y ahí lo cambiamos. Pero bueno, no hay más. En el capítulo 9 la historia regresa otra vez a 1989, que es como había empezado en el capítulo 0, con Abascal ya retirado, y de nuevo soy yo quien vuelve a escribir hasta llegar a 2026, que es justo en diciembre cuando José Manuel Abascal acaba de jubilarse de su puesto de director deportivo del Ayuntamiento de Calafell, como quien dice ayer. Durante todo el proceso ha estado presente José Manuel y nos ha referido a viva voz, con escritos, con recortes de prensa, sucesos, situaciones, anécdotas que aligeran el libro y que le dan un matiz todavía más humano. Por cierto, si por Abascal fuera, el libro habría tenido muchísimas más de las 200 fotografías que tiene.
menudas peleas amistosas que tuvimos con Julio de Observador, y tú, que quiero más, que no hace falta tantas, que están muy mal, que están pixeladas, pero es que este tenía aquí. Bueno, si alguno no se encuentra en el libro, la culpa es mía. José Manuel ha querido meteros a todos, absolutamente a todos. Y al final hemos puesto una colección de códigos QR en los que, además de ver las pruebas en las que corrió, de ponernos otra vez nerviosos cuando llevaba el tercer puesto BK10 y venía un señor por detrás, creo que podemos decir que era un atleta de color negro, y la cámara dejó de apuntar al que venía por detrás, y todos durante unos segundos pensábamos que te iba a robar el tercer puesto. Pero bueno, pues aparte de eso, aparte de entrevistas, aparte de programas sobre la escuela de Pasiera de la Vega de Pas y tal, vais a ver a José Manuel Abascal anunciando Nocilla y Flex, que también anunció Nocilla y Flex, hasta llegó su fama. Y entonces, antes de pasar la palabra a Julio Ruiz para que os hable del Abascal deportista, quisiera recalcar la fuerza que tiene la cubierta, con una foto magnífica en blanco y negro de Roberto Ruiz, que estaba aquí haciendo las fotografías ahora, y que refleja a José Manuel Abascal en su puro espíritu deportivo, esfuerzo, entrega en cada campeonato, en cada prueba. No se puede exigirle más a ese cuerpo desgastado, a ese pulmón que ya no entra aire en él. Y también quiero resaltar el magnífico prólogo de Sebastián Coe, del que Mercedes os ha leído una parte, y a mí me gustaría leerlos lo que seguía. Para quienes aman el atletismo, este libro se sentirá como un regreso a lo esencial: la pista, el ritmo de las temporadas, la disciplina de la preparación y la inteligencia feroz de la competición. Para quienes simplemente se interesan por saber cómo las personas se convierten en lo que son, ofrece algo más inusual: una vida retratada a escala completa, dando voz a aquellas partes que suelen permanecer en silencio. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a tener oportunidad de que nos cuente la segunda parte contratante de este libro, que es Julio Ruiz, quien es un hombre que profesionalmente viene del mundo de la empresa, pero que personalmente está entregado al deporte, no solamente como un enorme aficionado, sino además como un gran deportista, aunque en los ámbitos del ciclismo, bueno, y también creo que en la montaña, ¿no? Me imagino que cuando llegó esa invitación de Jesús, eso fue casi como un sueño. No sé si en realidad fue idea tuya y nos lo está contando Jesús de otra manera. No, realmente fue idea de Jesús, que me lo dijo, y yo pues la verdad es que inmediatamente le dije que sí, que adelante. O sea, luego lo pensé y dije, pero bueno, tendré que haber... Y realmente al final, gracias a Dios, hay muchísima información por todos los sitios. Hay de José Manuel, hay información de prensa, en internet, todo lo que uno quiera buscar lo encuentra, porque fue un gran campeón y como tal, pues hay información por todos los sitios. Gracias a Dios, con eso hemos podido hacer un libro que yo creo que ha reflejado muy bien toda su trayectoria deportiva. ¿Y cómo es eso del reparto que nos ha contado Jesús? ¿Te dejó elegir o tú querías...? No, yo creo que él, como buen escritor, o sea, todo lo que es la parte humana la traduce fenomenalmente bien. Y a mí, como deportista, pues me dejó la faceta deportiva. Me dijo, pero bueno, Julio, tú te encargas de esto. Yo le dije, adelante, y ahí está. Sin más, ahí así un poco fue el tema. Y además con un corrector de lujo, ¿no? Sí, efectivamente, el corrector es de lujo. Bueno, hay que contar que el equipo ya es casi setentón, o sea que ya experiencia tenemos. Lo que pasa es que cuando la edad sigue creciendo se van muchas cosas ya, dejas muchas cosas, pues las das por hechas, pero bueno, en este libro solo se nos ha ido el nombre de Jordi Pol-Jaume. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si, aparte de que aquí conocemos una anécdota tremenda de la isla de los ratones, que era el título con el que nuestro querido Manuel Arce fundó una revista y que la llamaban la isla de los ratones porque solían colarse muchas ratas. Creo que hace más o menos un siglo, no sé si fue Saturnino Calleja, en uno de sus libros, harto de tantas quejas, contrató 5 correctores
y publicaron, dice la leyenda en la nota final, este libro no contiene ni una sola rata. O sea que hay una y que haya más, tampoco pasa nada con una sola. Claro, me imagino que cuando alguien te propone hacer un libro de un deportista que has admirado tanto y que además pues tienes la oportunidad de cotejar todo lo que vas a escribir con él, de tener un trato personal, claro, ahí es muy difícil mantener la imparcialidad y tiene que ser un momento muy especial, ¿no? Bueno, realmente el mérito deportivo de José Manuel está muy por encima de opiniones y, digamos, no es difícil efectivamente el mantener una objetividad, o sea, porque es un gran campeón y como tal, pues así lo hemos reflejado. Claro, y además sobre todo se resalta en el libro la dimensión humana, ¿no? También lo hace Coe en el prólogo, y hay algo importantísimo, yo creo que ya nos va llegando el momento de que sea José Manuel quien hable con nosotros, y es que dice Coe en el prólogo que una carrera deportiva que se puede extender a la vida no se puede quedar tan solo en un hecho puntual. No es la medalla lo importante, ¿no? Sino lo importante es haberse ganado el derecho a estar allí. Todo lo que ha habido hasta entonces, y además no solamente es el deportista, sino la persona que hay detrás. Me imagino, José Manuel, buenas noches, que cuando uno mira atrás, sí se acordará de ese momento puntual, pero sobre todo ve un enorme camino, ¿no? Un camino que hay que recorrer y que es tan importante o más que ese momento puntual, ¿no? Buenas noches. Buenas noches a todos. Antes de contestar, quería agradecer de corazón la presencia de todas las personas. Bueno, ya me han hecho una entrevista arriba y he estado llorando un ratito, o sea que de la emoción. Y ahora ya, pues, veo que sigo por el mismo camino, porque veo aquí a tanta gente, amigos, familia, y que me eleva al cuadrado los sentimientos, ¿no? de sentirme arropado en este día tan importante. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos. Así que nada, intentaremos contestar y hacer todo lo posible por mantener. Bueno, además decir que, bueno, después de la proeza del Racing, que todo el mundo anda por ahí todavía dando vueltas y aclamando a los héroes, y justo en este momento que estamos siendo recibidos por el gobierno de Cantabria, pues todavía me siento más orgulloso de que todos vosotros estéis aquí. Así que muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, Sebastián Coe, poco más y me lleva medio libro, porque lo normal es que, la verdad es que hice la gestión a través de la Federación Española, concretamente con el presidente de la Federación. Dijo: Oscar, no te preocupes, que le veo la semana que viene en Mónaco, tienen reuniones muy constantes. Y desde mismo Mónaco me escribió y me dice: ha dicho que ningún problema. Joder, yo a este hombre le tenía un poco lejano, ¿no? No pensé que iba a estar tan cerca, porque incluso cuando competíamos, los ingleses los teníamos un poco atragantados, lo tengo que decir así, ¿no? Porque iban muy subidos, le íbamos a saludar y a veces nos quedábamos así. Y bueno, era porque había mucha presión también, nervios, y ellos venían escoltados siempre porque eran unas estrellas y nosotros pues no estábamos bastante lejos de ellos, pues hay que decirlo así, ¿no? Y entonces pues digo, bueno, este hombre pues si me escribe 4 líneas y me pone la firma ya con eso, joder. Y resulta que claro, me llega el prólogo, empiezo a mirar y casi 5 páginas. Ha puesto este hombre aquí, y la verdad es que me descolocó y empieza a poner cosas pues muy bonitas. Incluso pues al propio presidente de la Federación me he enterado por otro conducto de que decía que al cántabro le tenía mucho más miedo que al toledano. Y claro, el toledano ya sabéis que era José Luis González, que era mi otro rival, y que bueno, pues, un tiempo estuvimos ahí siendo pues los 2 mejores atletas españoles de un momento dado de la historia, ¿no? Y qué mala suerte, como los 2 de 1500, ya podía haber sido González de lanzamiento de peso o algo así. Entonces pues eso me ha llenado de orgullo. Dice,
el otro me podía ganar puntualmente, pero el duro y difícil era el cántabro. O sea que orgulloso, la verdad es que ha escrito cosas muy bonitas, muy humanas, y eso, esa lejanía que tenía antes cuando competía, pues queda aparcada, y para mí chapó lo que ha hecho aquí este hombre. Es Lord de la Cámara de los Comunes, 4 medallas olímpicas y ahora mismo el amo del atletismo mundial, presidente de la Federación Internacional. O sea, bueno, José Manuel, o sea, yo creo que el respeto que tenía Sebastián, o sea, viene con muchísima razón, porque si me permitís, os voy a hacer un breve resumen un poco de lo que es la trayectoria deportiva de José Manuel, que la gente ha podido pensar, mucha gente, pues bueno, José Manuel Abascal es el medalla olímpica el primer atleta olímpico español que consiguió una medalla, pero realmente fue muchísimo más. O sea, la trayectoria deportiva de José Manuel, resumiendo mucho y en una pequeña chuleta que he tenido que hacer, porque es que es imposible una trayectoria tan extensa y tan exitosa el resumirla. Podríamos decir, o tendríamos que decir, que José Manuel, a nivel nacional, además de todos los triunfos y podios en villas de Madrid, en Barcelona, en Santander, y realmente, bueno, hasta en el cross de Itálica, que no era su especialidad, el cross, hizo un segundo puesto de muchísimo mérito. José Manuel, como campeón de España, ha sido 9 veces campeón de España en las categorías juvenil, 2 veces, absoluto 7 veces, en pista cubierta 3 veces, al aire libre 6 veces y en distancias que van desde los 800 hasta los 3000, pasando por el 1500, donde fue campeón 6 veces. Tuvo récord de España absolutos al aire libre, el de 1500 3 veces. Fue el primer atleta español en bajar de 340 en una marca que tenía Jorge González Amo desde 1963. O sea que tiene muchísimo mérito solo por la antigüedad de la marca. Era junior. Efectivamente, y José Manuel era junior entonces. En 2000 fue 6 veces el récord de España. El último se mantuvo desde 1986 hasta 2023. 37 años. Y para batir este récord, que precisamente es en la portada del libro, es con la albericia a explotar de gente, es cuando hizo uno de los récords, el último, el del 86, que duró 37 años, lo batió Mario García Romo en Bruselas en una carrera que ganó Ingebrigtsen, que es hoy en día el number one en medio fondo mundial. Para batir ese récord, en esa carrera Ingebrigtsen tuvo que batir el récord del mundo del garruj. Y en esa misma carrera se batieron 7 récords nacionales: el de Noruega, el de Kenia, el de Australia, el de Países Bajos, el de España, el de Canadá y el de Bélgica. Y por otra parte, pues también se podría pensar, bueno, el récord de 2000 es una carrera que, bueno, tampoco había mucha gente de nivel que lo quería batir y eso, pero sin embargo este récord lo intentó batir en Jaén Fermín Cacho, medalla de oro en 1500 en Barcelona, y Reyes Esteve, los dos mano a mano, y se quedaron a más de 5 segundos del récord de José Manuel. En pista cubierta tuvo el récord de 1000 metros una vez, de 1500 2 veces, la milla una vez también, en Rutherford en Estados Unidos. Este récord le duró desde el 83 hasta el 2023, que también fue batido por Mario García Romo en Nueva York. A nivel internacional, o sea, son un poco unos pequeños esbozos a modo para lo que es su trayectoria nacional. En su trayectoria internacional, además de los éxitos y podios en Roma, en Zúrich, en Colonia, en Bruselas, 2 veces podio en la milla de Nueva York, fue 45 veces internacional absoluto. En el 77, subcampeón del mundo junior de cross por equipos en Düsseldorf. Campeón de Europa junior de 3000 en Donetsk, Ucrania. En el 78, cuarto en la Copa de Europa de pista cubierta en 1500 en Milán. En el 80, olímpico en Moscú. En el 81, quinto en el europeo de pista cubierta de 1500 en Grenoble. En el 82, subcampeón de Europa de pista cubierta en 1500 en Milán. Bronce en el Campeonato Europeo de 1500 en Atenas, que era la primera medalla española de 1500 en un Campeonato de Europa al aire libre. En el 83, subcampeón de Europa de pista cubierta de 1500 en Budapest. Quinto en el Mundial de Helsinki, que para mí, y yo creo que le estará de acuerdo, fue una preolimpiada, porque de alguna manera en ese campeonato del mundo él vio
que para poder optar a medallas con los rivales que tenía en cualquier campeonato, tenía que hacer ataques desde muy lejos. Y así fue efectivamente, porque allí quedó quinto, que fue un gran puesto, pero al ser una carrera lenta, pues no pudo disputar, digamos, el final como le hubiese gustado. Sin embargo, en Los Ángeles atacó de lejos y por eso le salió también la carrera. En el 83 también fue primero en la Copa de Europa, del Grupo B en Praga. Bronce en los Juegos del Mediterráneo, en el 1500 en Casablanca, en una carrera que Agüita, ya lo hemos comentado alguna vez, no pasó por la cámara de llamadas, con lo cual podría haber sido descalificado no podría correr realmente, pero claro, tanto él como José Luis González no se atrevieron a reclamar nada en Casablanca con Agüita, porque podrían haber salido pues un poco trastabillados. Primero ese mismo año en los campeonatos iberoamericanos en 1500 en Barcelona. En el 84, pues lo que todos sabemos, el bronce olímpico de Los Ángeles. En el 85, cuarto en la Copa del Mundo de 1500 en Canberra, en Australia, que fue otra vez, como pionero que ha sido en bastantes ocasiones, primer español en representar a Europa en una Copa del Mundo. En el 86, segundo en la US Atlética de 1500 en Barcelona. En el 87, subcampeón del mundo de 1500, subcampeón del mundo de 1500 en Indianápolis, a 9 centésimas del irlandés O'Sullivan. Fue el primer medallista español en un campeonato del mundo de pista cubierta. Primer medallista. Primero en la Copa de Europa, Grupo A, en 5000 en Praga. Eso un poco, digamos, en cuanto a resultados en campeonatos. Si miramos el ranking mundial europeo, en el 77, siendo junior, en la categoría junior, era el segundo del mundo y el segundo de Europa en los 1500. Y en 3000, el tercero del mundo y el tercero de Europa. Y en el 82, en el 1500, cuarto del mundo y segundo de Europa. En el 84, en el 1500, sexto del mundo y cuarto de Europa. En el 85, en 1500, quinto del mundo y tercero de Europa. En el 2000, ese mismo año, cuarto del mundo y segundo de Europa. En el 86, en el 1500, tercero del mundo y tercero de Europa. En la milla, quinto del mundo y segundo de Europa. En el 2000, segundo del mundo y primero de Europa. Y por último, en el 87, ya cerca de su retirada, todavía fue en 5000, cuarto del mundo y tercero de Europa. Corrió también una de las cosas que más orgullosas está, una de las carreras de los logros que más orgulloso está José Manuel, fue las 5 veces que corrió los 1500 por debajo de 3:33 en 18 días. Eso es extraordinariamente difícil. O sea, una carrera tan agónica en 18 días, 5 veces por debajo de 3:33. Y luego, entre los galardones que ha tenido, ya por último, fue mejor deportista español en 1984. Mejor deportista, no mejor atleta. Mejor deportista español. Para un atleta en el año 84 era algo también extraordinario. En Barcelona 92 llevó la bandera olímpica en la inauguración y fue director de la maratón. En el 94 el Consejo Superior de Deportes le concedió la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo. Y por último, ya aparte de todos estos logros y estos resultados extraordinarios, yo destacaría la trayectoria deportiva que basó José Manuel en dos premisas: trabajo y humildad. Su máxima era: me podrán ganar en las carreras, pero no entrenar. Y humildad, solo 2 ejemplos os quiero poner simplemente. En el 77, después de haber siendo, a pesar de ser junior, el récord absoluto de 1500 y el primer atleta español en bajar de 3:40 a 3:38 y campeón de Europa y junior de 3000, en vacaciones, cuando vino a Santander, ¿sabéis a qué se dedicó? A descargar, no, más duro todavía, yo creo, a descargar sacos de azúcar y de café y de cemento de cobre y de lo que le tocaba, de 120 kilos en el puerto en Santander. Eso un atleta con este rendimiento en ese año. O sea, eso es impensable hoy en día. Y otro simplemente, y con esto acabo, simplemente otra cosa que le define en cuanto a su humildad. En 1982, José Manuel fue a correr a Oregón, en Eugene, la milla de allí, una milla muy importante, en la cual luego quedó tercero. Y en esa milla le fue a recibir una señora de la organización al aeropuerto
que luego José Manuel, cuando estaba entrenando, trotando por el parque, se la encontró bajando cajas de bebidas de un camión para el día de la carrera y subiéndolas a un primer piso a un almacén. Y José Manuel, en el 82, que era en ese momento el cuarto del mundo en 1500 y segundo de Europa en 1500, se puso a subir las cajas de bebidas a un primer piso, le subió más de medio camión. O sea, ese era José Manuel Abascal. Sin más, os dejo con él. Bueno, yo no sé si luego el José Manuel Abascal, entrenador, pilla a uno de sus pupilos descargando cajas. ¿Cómo acaba esa tarde, no? Y lo curioso, en cuanto uno se adentra en el libro, yo personalmente tengo que confesar que me emociona. Obviamente los triunfos deportivos nos asombran a todos, pero me quedo con la parte humana, sobre todo con el pensar que un muchacho nacido en aquella época y que viene de Alceda, luego, ahora que nos cuente, porque dio bastantes vueltas, consiguiera llegar tan lejos, ¿no? Cuando, bueno, me imagino que en aquel momento el futuro lo que pintaba era más bien dedicarse a alguna otra cosa, al campo, o acabarse de estibador, ¿no? Descargando esos sacos, pero no un día, sino todos. No sé si pudiera verte por un agujerito aquel chaval que estaba por allí, o que estaba en Sarón después, o en los Salesianos, no sé si se lo creería, ¿no? Que ibas a vivir todo lo que has vivido. Pues sí, la verdad es que ha sido una vida dura, como supongo que la de todo el mundo. Todo el mundo ha tenido un libro en su vida, o lo tiene, y a veces lo explica y no le conocemos y vemos que es algo impresionante lo que ha habido, pues, en su vida, ¿no? Yo sinceramente con este libro, con toda humildad y rigor, lo que tratamos es de explicar un poco la vida de un chaval que nace en las montañas del Pas. Nací en Alceda porque mis padres eran trashumantes, pero como todo el mundo sabe, mi padre era de Vega de Pas y mi madre de San Pedro del Romeral. Y allí ya sabes que hay una premisa que dice que no le hay más pasiego que el que es su padre de la Vega y su madre de San Pedro. A mí me llevaba mi madre, como a mis hermanos, en el Cuébano, en las mudanzas, íbamos de cabaña en cabaña, y quiero decir que una infancia dura, extremadamente dura, como la de casi todas las personas de por allí, pero claro, ya con el paso del tiempo y echando un poco la vista atrás, pues efectivamente tuve una infancia extremadamente dura porque di muchos tumbos, ¿no? Y la verdad es que la vida pues ya me curtió demasiado pronto, y eso hizo que luego, pues a la hora de enfrentarme a retos difíciles o complicados o retos de envergadura, pues los afrontara con entereza, con bravura, y ya preparado en la vida, ¿no? Yo creo que me adelanté un poco. Claro, yo gano mi primera carrera y nadie se explicaba: oye, joder, si has corrido tu primera carrera, un cross con 200 niños y que encima ganas, ¿no? Entonces, claro, yo con el paso del tiempo digo, bueno, joder, yo estaba súper entrenado, estaba siempre rodeado de vacas. Tuve mala suerte hasta los 16 años, rodeado de vacas siempre, qué mala suerte. Empiezo en Pas, allí siempre, ya cuando teníamos un poco de edad, pues había que ayudar, como ayudaba a todo el mundo. Todos los niños ayudaban después de venir de la escuela, que a veces íbamos a 3 kilómetros o 4 andando. Y luego pues había que traer la leña, había que ir con el burro a llevar la leche a la carretera, que pasaba el camión, había que traer agua, porque las cabañas no tenían agua corriente, en fin. Éramos niños que físicamente estábamos muy fuertes. Y entonces, ¿qué pasa? Pues claro, yo estaba súper entrenado cuando llegué a mi primera carrera, porque eso hay que decirlo así, físicamente un niño que está, y en aquel tiempo todo el mundo trabajaba, nadie se quedaba en casa y todo el mundo de la familia se movía a hacer algo, todos teníamos repartido, y yo pues lógicamente pues ahí marcho, de ahí me voy a un colegio interno, a Liendo con mi hermano,
una dureza, me acuerdo, muy fuerte. Mis padres luego emigran a Holanda y se llevan a mis 2 hermanas, una de ellas está aquí, Carmina, la mayor, la que ha tenido que tirar de todos nosotros, 6 años mayor que yo, y es la que realmente ha sufrido la que más. Y entonces, fijaros la unión que había entre los vecinos, que ahí está Nando, sus padres me dicen, déjale conmigo, que va a estar aquí muy bien. Y nos llevamos tan bien que me quedé con Fernando, en Barballón. Mis padres alquilaron allí una finca y allí está su hijo. Con él estuve 2 años allí mano a mano, un poco mayor que yo, y me acogieron maravillosamente. Pero claro, yo cuando se marcharon mis padres, pues 2 días llorando, de dolor de ver que mis padres se iban, y mis hermanas, ¿no? Y lo pasé fatal. Luego alquilamos también una finca en Sarón, allí cerca del río. Eso lo recuerdo espectacularmente bonito, y siempre pescando y siempre haciendo travesuras por allí y ayudando también. Y ya por fin, pues de mis padres, yo iba al colegio de los salesianos, deciden ya en el último tramo llevarme a Zaragoza con unos tíos. Mis hermanas habían estado previamente allí, se van con ellas a Holanda y nos quedamos los 2 pequeños. Y llego, digo, hombre, por fin ya se acabaron las vacas, joder, que siempre trabajando y tal, joder, con la mala suerte de que mi tía y mi tío tenían la mayor vaquería de Zaragoza, en el centro de Zaragoza además, en el barrio San José, al lado de Tenorfleta, 30 o 40 vacas allí, joder. Y ya, pues llego allí y levantándome a las 6:30 o las 7, bocadillo y una 50 que costaba el autobús y al colegio. Y muchos días la de vuelta lo perdía y tenía que andar 6 o 7 kilómetros o correr. En fin, así fue hasta que este profesor aparece, don Genaro Bujeda, ahí en el colegio, y este hombre pues fue un poco mi salvación deportiva, porque sin querer en la vida, para que veáis cómo es la vida de espontánea, y el hombre pues iba a unas competiciones con un grupito muy pequeño, porque allí en el colegio lo que sea, principalmente como en casi todos, fútbol, balonmano y baloncesto. Esos eran los 3 pilares básicos del deporte. Y había este profesor que era un entusiasta del atletismo, y entonces pues iba con un grupito de alevines infantiles a los crosses, y había uno que en categoría infantil que iban muy bien clasificados, y parece ser que el mejor del equipo pues se le lesionó, se puso enfermo, y yo le veía que daba vueltas por el campo para arriba y para abajo mientras jugábamos, y al salir ya sabéis a quién se dirigió, ¿no? Y vi, Pascal, que te he visto que en el campo subes y bajas como que no te cansas, y tú no podrías venir mañana a una carrera que me ha fallado uno, hombre, y vamos muy bien clasificados. Oiga, yo atletismo no he hecho nunca, joder, es que eso es muy duro, me parece, y tal. No, hombre, no, hazme el favor y tal, joder, ya voy para el vestuario y ya regresé rápidamente. Joder, me daba la asignatura más difícil que tenía, tecnología. Oiga, dígame a qué hora hay que estar allí. Así que, con las botas medio rotas de fútbol que tenía, un pantaloncito corto y la camiseta que me prestaron del propio colegio para ir todos iguales, pues me presenté a esa carrera, que fue la que os he explicado antes, y que con 200 niños en una carrera escolar de estas de colegios, pues gano, y ahí empezó todo, ahí se desató todo. Ese profesor, bueno, yo llego a la meta en un sprint de esos durísimo, empecé como el 20 o por ahí, fui avanzando como no había corrido nunca, pero de eso que me encontraba muy bien, joder, y con aquellos botones que llevaba, que incluso un dedo se me salía ya por la bota, pues yo tiraba para adelante y muy bien, joder, hasta que entramos en la pista, y yo no es que fuera muy rápido, pero les gané a todos. Y entonces, pues claro, ese profesor ya vino donde mí, yo me agarré ahí a un poste, me empezó una pájara terrible, para un niño que no ha hecho nunca un esfuerzo tan grande, de 3 kilómetros y sin haberse entrenado, jugaba al fútbol y tal, pero el atletismo es algo infinitamente superior en esfuerzo, en dureza y en todo, ¿no? Y entonces ahí me empezó a marear un poco, agarrado, pero yo veía que él me abrazaba, ya te lo dije yo, joder, que te he visto en el campo y tal. Y bueno, pues esa fue ya me marché para casa,
al día siguiente no podía ni caminar, no podía ni bajar las escaleras, un dolor de cuádriceps. Digo, joder, este deporte qué duro es, joder, yo no vuelvo a correr en mi vida y tal, ¿no? Así que llegué al colegio y para que veáis el entusiasmo y la labor de los profesores y entrenadores, que veo aquí bastantes. Ese hombre nos puso allí en un mural. Abascal gana el cross escolar y el equipo de salesianos primero. Entonces, joder, claro, todos los niños, oye, Abascal, joder, pues no sabíamos que corrías y tal. Y digo, pues yo tampoco. Es la primera vez que he ido porque me ha pedido el profesor, joder, pero has ganado y tal. Ya, pues sí. Total que eso empezó ahí. Y ya después en el libro pues veréis que en la siguiente ya me dieron un trofeito poco más que este vaso, no igual como este, que lo tengo ahí en la exposición, y siempre tengo un recuerdo maravilloso de ese trofeo porque fue el que me emocionó. Yo cuando ese profesor en la segunda carrera voy, ya me gana un atleta que estaba muy bien entrenado, que pertenecía a un club, que estaba bien formado, y me pegó una paliza, la verdad es que sí, pero claro, yo llegué a la meta, allí medio muerto, puntué para el colegio, que era lo que quería, y ese trofeo, claro, me llaman al podio y ya subo, lo recojo, y claro, yo como en el fútbol, que siempre que ganábamos algo, el profesor lo cogía y a la vitrina del colegio. Pues yo inocentemente fui a dárselo al profesor y me dice, no, esto es para ti, ahora subiré yo a coger el del equipo, te lo has ganado tú, pero oiga, ¿estás seguro que esto es para mí? Mira, me puse a llorar allí, me emocioné tanto que llegué a casa y claro, mis tíos, oye, qué bien, ¿no? Y que, bueno, pues todo fue ánimos, y al día siguiente pues ya me encontré el profesor, lo mismo, salesianos campeón escolar, Abascal subcampeón y tal, y claro, fijaros cómo cambiaron las tornas. Oiga, cuando haya otra carrera me avise. Así que ahí ya no hizo falta más. Y ese profesor, claro, se volvió loco, que no era ni entrenador. Todavía me recuerdo de algún entrenamiento que me mandaba para cuando había alguna competición. Recuerdo que eran 15 vueltas al campo y las 5 últimas a tope. Y claro, yo cuando llegaba a las 5 últimas estaba muerto ya, así que iba igual todo el tiempo. En fin, esa fue mi primera aproximación al atletismo, y de ahí para adelante pues ahí lo vamos reflejando poco a poco. En el capítulo 0 del libro se cuenta precisamente quiénes fueron esas 3 personas que te dijo El País. Dinos quiénes son esas 3 personas para invitarlos. La primera la acabo de decir, Genaro Bujeda. Sí. La segunda, Gregorio Rojo. Hombre, Gregorio Rojo no podía faltar. Yo llego al centro de alto rendimiento, bueno, primero vamos a empezar al revés, porque antes de ir al centro de alto rendimiento, pues sigo con este profesor del colegio de los salesianos. Oye, Abascal, vamos a ir a una competición de pista. Bueno, pues ya usted me avise. Entonces ya llegó ayer, me dice 2 o 3 días antes, oye, mira, el domingo vamos ya, es aquí en la ciudad universitaria, pista de ceniza, y vas a correr 2000, porque aquí puntuamos una liga escolar, muy bien y tal. Y digo, yo llevo estas botas, que seguía con las botas, y dice, no te preocupes, que llevo yo unas zapatillas. El hombre tenía, con una mochila que llevaba, como 6 o 7 pares de zapatillas, y a todos los niños que no tenían zapatillas pues había su número. Entonces esas zapatillas iban rulando para todos los atletas, es decir, corría el de 300 vallas y yo ya sabía que le tenía que quitar las zapatillas, me las colocaba yo corría, que llegaba y pichaba la meta y otro retiraba las zapatillas de mis pies y se iba para otro para correr los 200 metros, en fin, así es como. Y precisamente en esa carrera de 2000 metros pues parece, claro, antes como no había ni medios de comunicación, ni móviles, ni redes sociales, pues no sabíamos cómo estábamos en el ranking. Pues parece que ese día yo hago una de las mejores marcas de España. Pero claro, esas marcas van a la federación, y la federación al poco tiempo hace un escrutinio y me invita a una concentración nacional del deporte escolar a La Toja, a Pontevedra, con todos los niños de España, los 8 o 10 mejores de cada prueba, y yo estoy entre, no sabía el puesto porque nunca sabíamos nada, y entonces claro, el profesor ese se volvía loco. Joder, Abascal, una concentración, eso es, ¡fua! Se volvía loco, y claro, yo contento, pues mira, un viaje que así, y precisamente aquí estamos ya en Zaragoza, pues a otro chico velocista, pues también vamos juntos de toda España, 2 de Zaragoza, de Aragón.
Así que vamos a esa concentración, llegamos a Pontevedra, pues eso, 24 o 30 horas con 3 transbordos de tren, en fin, una locura, llegamos allí muertos. Y ya nos meten allí en un albergue y nos llevaban de excursión, había piscina, para mí algo que nunca había visto, ¿no?, en mi vida. Y claro, entrenar a lo menos, nos metíamos una paliza, eso no me importaba, pero claro, nunca había tenido la posibilidad de salir a visitar cosas, un parque, un museo, cualquier cosa, y luego la piscina. Y la verdad, y luego nos daban de comer, que en aquellos tiempos no creáis que era todo fácil, ¿no? Así que al terminar hacen 2 pruebas, una de 1000 y 2000, habíamos estado como 15 días en la concentración y yo quedo segundo en las 2 pruebas. Y al marchar, un tal Grosso Cordón me dice que todavía está en la federación, aunque se ha jubilado, pero ha sido la persona que llevaba un poco detectaba los talentos, y me dice: oye chaval, ¿a ti te gustaría ir a un centro de alto rendimiento? Y le digo yo: ¿y eso qué es? No, hombre, un centro con un buen entrenador y vas a tener de todo, allí facilidades, buenas pistas, material y tal. Bueno, pues no sé, ya le diré, bueno, no te preocupes que te mandamos una carta. Y así fue, mandaron una carta y claro, justo en ese momento vuelven ya mis padres de Holanda y ya nos habíamos reagrupado la familia aquí en Santander. Y es cuando dice, pues eso, llega la carta y mis padres, pues no, ¿dónde vas a ir tú? Mocoso todavía, que tú te pierdes por ahí, ¿cómo vas a ir tan joven? Ahora que venimos nosotros, no, nada, olvídate. Y fue este hombre, el Genaro Bujeda, que ya, pues señor Genaro, me han mandado una carta allí del Comité Olímpico Español y de la Federación Española y me dice que me dan una beca en un centro. Buah, el Genaro este, que era un entusiasta, pues se vuelve loco. ¿Pero qué dices? Dame esa carta rápido. No, mañana se la traigo, ¿no? La carta. Pero tú sabes lo que es esto, un centro, hace pues eso, casi 60 años, ¿no? Para él era algo que entendía un poco de deporte y que, pues dicen mis padres que acaban de venirse de ellos de Holanda y que nos hemos agrupado otra vez, que estamos todos contentos en casa y que yo dónde voy a ir, que soy muy pequeño, en fin. Dile a tu padre que mañana voy a hablar con él. Y efectivamente, en aquella época un profesor, un médico, un farmacéutico tenía una autoridad tan grande que, bueno, pues mi padre casi se cuadra allí y ya hablan allí un buen rato y le explica el profesor este lo que significaba un centro de alto rendimiento y mi padre dice: bueno, pues si usted lo dice, el chico que vaya. Y ahí empieza todo. Arranqué para Esplugas de Llobregat, Barcelona. El profesor me dice: bueno, geográficamente te queda mejor Madrid, pero dice, la gente que hay allí de entrenadores no me gusta nada. Vas a ir a Barcelona, que hay un tal Gregorio Rojo, que es una eminencia, muy buena persona y entrena muy bien a los chavales. Joder, pues nada, yo ni idea. Para Barcelona. Sí, pero tuviste un problema en Bilbao, que es donde sale la tercera persona, bueno, que no pudo venir a tu despedida, pero que sí se logró, pese a que tenías muy pocas pistas, sí que el país logró dar con él y saber quién eras. La tercera persona que dije que me gustaría que hubiese estado, que ya no le volví a ver nunca más, fue un guardia civil. Fijaros una cosa que me pasó, que bueno, yo creo que ahora sería algo impensable, creo, igual sí, que hay gente buena en todos los lados, ¿no? Y entonces pues yo pues marcho para ya medio contento, pues porque era una aventura que no sabía cómo iba a ser. Fíjate, un niño de 15 años que prácticamente no ha salido nunca de su casa, solo para Barcelona. El tren de aquí a Bilbao, 3 horas, vía estrecha, que todavía sigue habiendo 3 horas, ¿no? Ahora tarda más. Más. Bueno, pues estaba igual que hace 60 años. Y llego a Bilbao, me cambio de estación y claro, lo que era la inexperiencia, una cola inmensa. Mi padre me había dado 5.000 pesetas, con unos 30 euros. Cuídalo y tal, ya me dio la chapa allí, ten cuidado porque tal. Lo metí debajo de la bolsa. Y nada, llego a Bilbao y le digo a una señora que estaba allí con una niña: oiga, ¿me mirará un poco las bolsas, por favor, que voy a coger el billete? Sí, hijo, vete, tal. No, sin problema, me voy para el... Joder, pero había una cola larga
Y efectivamente yo igual tardé 20 minutos o media hora en volver, y cuando volví ya no había nadie allí. Empecé a dar vueltas por toda la estación a ver si los encontraba, me empecé a poner nervioso. Ni el dinero, ni las bolsas, que en las bolsas al final pues llevaba nada, 4 mudas, 2 chaquetas, no tenía ni siquiera un chándal, y ya tenía unas zapatillas. Entonces pues ya llegó un momento en que me agobié mucho, me puse ahí en una esquina a pensar, empecé a llorar, digo, ay Dios mío, ahora vuelvo para casa, mi padre me va a pegar una paliza que me va a espabilar, que me lo ha advertido varias veces, ten cuidado, mira a ver el dinero, no sé, en fin, total, que ya viene un policía, un guardia civil, y me dice, chaval, ¿qué te pasa? No, me han llevado las bolsas y tal, estaba aquí una señora que me las guardaba y resulta que ya no está. Total, que nada, da una vuelta allí conmigo y nada, entonces me lleva a la comisaría que estaba justo en la parte superior de la estación de Bilbao, y entra y había un capitán allí, un bigote ahí fumando, joder, parecía aquello de la KGB, ¿no? Entró para allá, a ver, mire, este chico que le han llevado las bolsas y tal, a ver, siéntese, documentación, joder, ni documentación ni nada, en aquella época no había ni carné ni nada. Pues ¿tú a dónde vas? No, pues yo voy a un centro de alto rendimiento, que me han dado una beca al Consejo Superior. ¿Tú una beca tal? Pero hombre, ¿y dónde están tus padres? ¿Con quién vas? No, voy solo, mis padres no pueden y tal, que trabajan. Pero hombre, y tal, ¿y cómo ha sido? Pues le explico un poco la cosa y el hombre pues ya tiró el cigarro para un lado y empezó a pensar así, pegó un golpe que ese nunca se me olvidará, saltó el cenicero, todo lo que había por ahí, las llaves, esas bolsas hay que encontrarlas como sean. Me cago en la madre. Llama allí a 4 guardias que había, a ver, tú vete a la vía del tren que va a salir para Eibar, tú vete para el que va a salir para Tolosa, tú para... Y todos volvían y miraban todo el tren de arriba abajo a ver si encontraban las bolsas, una blanca y otra roja, y nada. Joder, el tío ya viene mosqueado, empieza a pensar, a dar vueltas, y yo allí quieto en una silla y nada, dice, y tenía un cuadro aquí con luces de donde habían salido todos los trenes. Dice, joder, a ver, ese tren ya va por no sé dónde, llama allí a no sé, a una estación de algún tren que iba para Madrid, y que miren este tren, otro que iba para Barcelona y otro que iba para Galicia. Y entonces a todos iban llamando a esas estaciones para cuando parara el tren, subía otro guardia civil y miraba el tren de arriba abajo. Y a las 12 de la noche, en Miranda de Ebro, en el tren que iba para Galicia, detectan las bolsas mías, la guardia civil, y llaman allí y dicen, oiga, hay unas bolsas, la abren, ven que es mis cosas. Y entonces pues detuvieron a la señora y a la niña que iba con las bolsas hacia Galicia, y nada, reténlas ahí y ya mandamos al chico para allá en el siguiente tren, y yo mientras durmiendo allí en la comisaría, con la puerta abierta, en la celda que tenían allí. El hombre me trajo un bocadillo, joder, me trató, fíjate, me emociono ahora de ver el trato que me dio ese hombre y lo desamparado que estaba. La cosa es que efectivamente me trae un billete y me acompaña él al mismo tren. Hijo, tú vete para allá, no te preocupes, ahí te va a salir en Miranda, tú vete mirando cada vez que pare el tren, que ponga Miranda de Ebro. Eso no me hubiese faltado que apareciese en Galicia, ¿no? Efectivamente ya miro Miranda, fijaros la tensión que llevaba yo todo el día de viaje y todavía no había avanzado casi nada. Y nada, ya ahí veo 2 guardias, digo, estos son los míos, ¿no? Así que fui para allá. Oiga, mire, yo, sí, venga, ya te estábamos esperando, ya me metieron allí a la comisaría y allí estaba, no, es que tardaste mucho y nos tuvimos que ir. Así que nada, pues lo siento, pero claro, es que ya no sabíamos si venías en ese tren, total, que bueno, yo creo que quisieron llevar las maletas, no hicieron mucho y en último caso, no sé, bueno, total que me preguntaron si quería hacer la denuncia, yo dije que no, vi que lo primero que miré es a ver si debajo de la tablilla me quedaban las 4.000 pesetas y vi que sí, que no habían llegado hasta ahí, y lo demás creo que no valía ni 2 euros entre todas. Así que otro billete más, y al día siguiente, después de dormir en comisaría, con la puerta abierta, claro, avancé hasta Barcelona y ahí llego, estación de Francia, 2 bolsitas
¿y para dónde tiro ahora? ¿Entiendes? Hace con 15 años y hace, pues eso, en aquellos tiempos, pues eso, que si estás muy baqueteado y viajado y tal, pues fácil coger un metro, pero cuando no, pues claro, empecé a preguntar, joder, me parecía todo, cogí un plano, le daba vueltas a ver a dónde estaba Esplugas de Llobregat. Así que fui poco a poco y llegué a Esplugas a las 3 de la tarde. El tren había llegado a las 8:30 de la mañana. Y claro, yo encima le digo al chofer, oiga, cuando sea Esplugas me avise. Esplugas pues es un pueblo más grande, probablemente más grande que Santander. Y claro, me dejan una esquina de Esplugas. Y encima el centro de alto rendimiento era nuevo y no lo conocía casi nadie. Bueno, fue una tortura de caminar y preguntar hasta que por fin lo logré. Llegué a la Blume y ahí estaba el consejo y le esperábamos hace 2 días. Y entonces dije, sí, lo siento mucho, perdone, no he podido venir antes y tal. Siéntese que ahora saldrá el director. Había un sofá maravilloso. Me siento allí, agarré las 2 bolsas, una por cada lado, y me quedé dormido. Y ahí viene el director a los 10 minutos o por ahí, me pegó un susto, me levanté, ¿has comido y tal? Te esperábamos hace 2 días, otra vez, no, perdón, es que no he podido, disculpe y tal. Claro, no, si le empiezo a contar aquello me manda para casa otra vez, ¿no? Así que nada, allí arrancamos. Quiero que sepáis que esa entrada en el centro de alto rendimiento fue también uno de los momentos más duros de mi vida. De repente me dan allí una habitación, un sitio muy bonito, fantástico, unos jardines espectaculares, hay un gimnasio fantástico, una pista cerca de atletismo de tartán, que yo no la conocía, hasta ahora siempre en ceniza, que era en aquella época la pista de ceniza, y entonces pues se me vino el mundo encima, joder, ¿qué hago yo aquí? Ya no, ni mis padres, ni mis hermanas, me entró una depresión y empecé a llorar, toda la noche medio llorando, digo, yo mañana cojo y me marcho para Santander otra vez. Así que, joder, qué mala noche pasé, qué mal recuerdo y muy duro, muy duro. Así que al día siguiente ya bajé por allí, desayuné, me dice, tienes que pasar al centro médico que te vamos a hacer una prueba de esfuerzo y un chequeo para ver si estás apto. Y bueno, el chequeo fue extraordinario, me dijeron que había sacado todo muy bien, en fin. Ya me pusieron un chico en la habitación, empecé a hablar con él, con otro que se acercó, ¿y tú de dónde vienes y tal? ¿Y tú corres? ¿Y qué marcas tienes? Digo, es que no lo sé, las marcas que tengo. En fin. O le dije unas marcas así aproximadas, ¿no? De algo que había oído las últimas veces, pero yo no era un atleta que me sabía los récords y las marcas de nadie, ni conocía a nadie. Había salido de un mundo que no era el mío ese, ¿sabes? Entonces pues había que integrarse poco a poco hasta que ya viene un tal Gregorio Rojo, un señor ahí que hago yo, rojo, una eminencia. Joder, me puse ahí cuadrado al lado de él. Y claro, ya veo que a Rojo pues lo único que le llegó fue un estorbo, porque Rojo tenía campeones nacionales absolutos, atletas olímpicos, internacionales, y claro, le viene un chaval de 15 años, me dice, bueno, tú chaval ponte ahí detrás, me decía al principio, claro, me trataba muy bien y eso, pero claro, joder, este chaval de 15 años aquí me descuadra, el de mayor edad era 3 años más. Y yo digo, bueno, pues yo con estos juniors, yo era juvenil, pues me tengo que agarrar aquí hasta que me caiga de espalda. Y eso es lo que empecé a hacer. Así que ahí fueron los entrenamientos, los primeros entrenamientos en el centro alto rendimiento hasta que empecé a correr, ya que me dice mi entrenador, dice, chaval, vas a empezar mañana a correr la primera carrera. Y ahí está... Esa carrera fue en el Cross de San Hilario. Eso es. ¿Cómo eran las zapatillas que llevaste en esas carreras? Las zapatillas yo llevaba unas que tenían una suela así, de esas además como de cáñamo, muy duras, o sea, extremadamente dura, no era nada flexible, bueno, un armatoste, la verdad. Y me habían metido en la habitación con Javier Moracho, un atleta que ya llevaba un año más que yo, 110 vallas, pues fue el mejor atleta durante una década de España, también olímpico, internacional, y claro, estaba preparado de narices, iba tal, melenita así rubia, un guapera, y claro, ¿tú dónde vas con esas zapatillas? Que ya iba a correr al día siguiente, es que no tengo otras y tal, y chándal, ponte este de la parte de abajo que me sobra. Y oye, y dice, ¿quieres correr con estas zapatillas? Joder, unas zapatillas Adidas blancas, a ver.
me las pruebo, los dedos así un poco, pero le digo, cojonudas. Claro, comparado con lo que tenía yo, prefería perder los dedos, ¿sabes? Y me deja también un pantalón. Bueno, total que iba de Abascal, pero vestido de Javier Moracho. Ahí me presento, me lleva Gregorio Rojo a Girona, a una carrera dura, de las más importantes del calendario de allí de cross. Pues nada, todo en catalán, por todos los sitios, hablando en catalán, joder, intentando poner la oreja para que no se me pasara la hora, y de vez en cuando Rojo, que tenía que atender a muchísimos, pues el chaval empieza a calentar ya y tal. Bueno, pues yo calentaba un poco lo que me había dicho, los ejercicios y tal, y ya de repente viene uno y me dice, oye, tú eres el nuevo que has venido de Cantabria, ¿no? Y digo, sí, y tal. Dice, aquí lo tienes muy difícil, ¿eh? Chaval, digo, ¿es aquel de allí? El Jordi López Tejeda, que lleva 5 años imbatido aquí. Desde Alevín no le ha ganado nadie. Joder, digo yo, pues sí que es bueno. Digo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Efectivamente, sale la carrera y un tío de melena por delante, digo, este es el que está imbatido. Hay que seguirle hasta que no podamos más. Y efectivamente, nos metimos una paliza, nos escapamos ya cuando llevamos 500 metros, los dos solos. Y venga, claro, la gente asustada porque estaban acostumbrados a verle a él siempre y animándole y tal, pero coño, hoy lleva uno pegado ahí, ¿quién será ese chaval, no? Y claro, cuando quedan 300 metros, bueno, yo en las subidas, en algunas, él venga a tirar todo el rato, porque claro, como se sentía el líder y el mejor y tal, pues pensaba que aquella carrera pues la iba a ganar igual. Y en las cuestas arriba, en la parte alta, yo veía que hacía así, por debajo del brazo, pensando que ya me había dejado atrás, ¿no? Y yo allí quieto, y efectivamente a falta de 300 metros me abrí, y le pegué un cambio, joder, y le gané la carrera. Digo, pues llegué a la meta normal, y ya le veo que viene derecho de mí, digo, hombre, mira, que majo viene a felicitarme, y me dice, chaval, ¿dónde vas a correr la próxima? Porque esto no va a quedar así, ¿eh? Es que no sé dónde voy a correr porque... me lo dirá mi entrenador. Y claro, tenía unas ganas de llevarme por delante porque eso no le gustó nada. De hecho, ahí hay una foto que estamos los tres serios, yo no me atreví ni yo con un fuet de allí, de la zona de Vic y de aquellas zonas de allí que son muy especialistas en como Casa Tarradellas y todos estos, una copita muy chula y claro, ya me empezaban a doler mucho los pies. Llego a la Blume, ya la parte esa todo rojo y al día siguiente los dedos todo con las uñas negras del dolor que había pasado porque las zapatillas me iban muy justas y pero claro, había corrido bien, había ganado y a veces el dolor pasa a un segundo plano, así que Moracho más contento, bueno, joder y tal, y ya le partí el medio de la mitad del fuete, estuvimos ahí contentos. El próximo día que necesites me las das. Qué majo, muy buena persona, y estoy en una foto con él, nos ayudamos mucho, ese me integró bastante dentro del centro, un chaval muy majo, muy atento, disciplinado y también un ballista de los mejores del mundo. Bueno, López Egea fue 20 veces internacional, o sea que no era ningún piernas. O sea, que te quiero decir que tuvo mucho mérito esa primera victoria. Y fue campeón de España de 1500 en 1977, sí, y más adelante de 5000. O sea que... Sí, pero claro, ese día para mí quedó... Yo cuando me dice que pensaba que venía a saludarme para felicitarme, me dice que esto no va a quedar así. ¿Y dónde vas a correr la próxima? ¿No? Y joder, digo, mal empezamos, decía yo, eso habiendo ganado. Así que mi entrenador muy majo y muy bien, chaval, muy bien. Ya, joder, digo, de eso que me ponía ahí en cola y vete ahí haciendo lo que mande a los juniors, pues lo haces tú también con ellos. Y ya empezó ese día, le vi yo más cercano, hombre, has corrido bien, joder, muy bien, ese ataque me ha gustado y tal. Coño, hasta ese día, pues prácticamente, claro, no me conocía tampoco. Sabía que había hecho una marca, un par de marcas o algo así, en Zaragoza, ahí corriendo en ceniza y con zapatillas prestadas y eso. Y bueno, pues ahí todavía no tenía yo otro compañero, Andrés Valvé me dejó la parte de arriba del chándal. Quiere decir que, fijaros,
hoy en día el cambio, ¿no?, que hemos visto antes, de decir que cualquier niño que va hoy en una competición, así que de estos que les gusta vestir un poco bien, lleva 3.000 euros encima de material, entre zapatillas, el chándal, el chubasquero, la bolsa y tal. Y claro, viéndome yo un poco allá atrás, pues digo, joder, pero como parece imposible, ¿no? Y la verdad es que la fe mueve montañas, y que de donde salí pues me acostumbré a lo que no había nada, y a ver que efectivamente salía a base de esfuerzo y de lucha y de la nada prácticamente, pues entonces pues eso a veces es muy importante porque te ayuda mucho en la vida. Ya a la de poco tiempo, en el 77, fuiste subcampeón del mundo junior de cross en Düsseldorf, y ¿cómo fue el tema de la primaria que os dieron? Bueno, sí, bueno, yo sigo avanzando, ya me dan unas zapatillas nuevas, porque decían que el director que para que te dieran unas nuevas tenías que tener las otras ya muy mal, y las mías eran tan malas con una suela así que no se partían por ningún sitio, ¿no? Entonces ya las tiraba yo al suelo, ya no sabía qué hacer, las metía cosas así para ver si iba, porque fui un par de veces donde el director, oiga, esto ya se puede cambiar, no, eso todavía puedo aguantar. Salía desmoralizado otra vez, porque claro, yo le veía a los chavales ahí, a los niños, a los chavales ya, con unas zapatillas impresionantes, y yo pues no avanzaba ahí. Pero la fe mueve montañas, y yo iba corriendo, ya participo en más campeonatos, llego a juveniles, voy a campeonatos de España, gano el campeonato de España juvenil de cross en Valladolid, a la semana siguiente gano en Madrid en los 2.000 metros de pista cubierta, en fin, cada vez voy mejor. Rojo se pone más contento de mis victorias porque ve que voy avanzando, y ya pues cada año había que renovar la residencia Blume. Yo veía que allí entraban 30 niños de atletismo, 30 chavales de atletismo, y al año siguiente solo seguían 5. Y por eso, claro, ya empezamos todos a decir, joder, igual este es el último, porque claro, todos estos que estaban, que ya habíamos hecho amigos, al año siguiente ya nos renovaban. Y yo le preguntaba a Rojo a final de temporada, ¿usted cree que yo voy a poder renovar la beca este año? Y me dijo, hijo mío, tú estarás aquí hasta que tú quieras. Joder, me llegó al corazón, muchas gracias. No, es que tú vas a llegar muy lejos, me dijo, y vas porque eres disciplinado y trabajador. Él decía eso, siempre. Y entonces, pues, efectivamente ya voy a mi primer campeonato de Europa, compito en encuentros internacionales que se hacían triangulares, España, Francia, Italia, a veces entraba Rusia, otra vez Checoslovaquia, en fin, en aquellos tiempos Checoslovaquia. Y entonces ya voy a un campeonato de Europa donde ya veo a Coe, a Kram y a todos estos, siendo juvenil, y ya llego a la final en Atenas y quedo octavo en esa final, siendo todavía 2 años antes, y ya luego pues sigo ganando el campeonato de España, los encuentros internacionales, prácticamente de juvenil a junior no pierdo ninguna carrera, y voy a Donetsk y gano la medalla de oro en los 3.000 metros. Gano mi semifinal con 8:11 y acabo la final, fíjate, 19 años, 7:58 en los 3.000 metros, récord de los campeonatos de Europa. Y allí había un tal Juan Manuel de Oz, presidente de la Federación Española de Atletismo. Este hombre se emocionó tanto de este triunfo, que además fue una lucha espectacular, un final durísimo con 2 alemanes del este, Kunze y Sildauer, no se me olvidarán la vida porque eran los alemanes del este, sobre todo en pruebas de medio fondo y fondo, eran casi imbatibles, entre otras cosas porque había un dopaje de estado y iban todos perfectamente preparados y era muy difícil de batir a los alemanes del este. Y yo les gané, y además con una marca que fue récord nacional y mejor marca de los campeonatos de Europa. Y el presidente de la Española se emocionó tanto que cuando di la vuelta así de honor con los otros 2 alemanes, se tiró bajando corriendo por la grada, me dio un abrazo inmenso y me dice, luego nos vemos, lo que has hecho hoy tardaré mucho tiempo en olvidarlo. Joder, yo, pues
pues estaba contento, pero bueno, a esa edad casi no se valora tanto, ¿no? Y ya le veo luego en el hotel, dice, ¿tú mañana a dónde vas? Digo, no, ya llego a Madrid, y de Madrid a Cantabria, no, te llevaré yo. Y antes de que llegue, o sea, cuando llegues al aeropuerto de Madrid-Barajas, avísame porque iremos juntos a la Federación. Bueno, pues yo llegué allí, tenía que coger el tren de la noche para venir para Santander, pero el hombre pues me llevaba a él en coche y digo, señor Dios, que me dijo que le avisara aquí aquí en el aeropuerto. Sí, ven conmigo a la Federación y mañana te llevo yo a Santander, porque él veraneaba en Suances. Y resulta que me lleva a la Federación y claro, todos muy contentos, la Federación, todo el mundo se había enterado, había salido en el Marca, en la portada, así un trocito, no creéis que... Y resulta pues que todos allí dándome la enhorabuena y tal, y ya pues el Juan Manuel de Oz le veo que se dirige hacia la zona de administración y me dice, y veo que habla con Emilio Cea, que era el vicepresidente y el tesorero además, y le dice, oye, ¿qué beca tiene Abascal? No, Abascal no tiene ninguna beca. Dice, a los juniors todavía no les pagamos. Dice, bueno, pues eso tiene que cambiar a partir de ahora. Lo que ha hecho este hombre allí es una proeza y tal. Empezó a decir, claro, yo, pues se me hinchaba el pecho y yo decía, joder, este tío cómo me aprecia y tal. Y nada, pues dice, hay que pagarle la máxima beca que se paga a cualquier atleta absoluto. Dice, este corre más que los mayores, hombre, ¿cómo puede ser que a los juniors no les paguemos? Y bueno, pero a este hay que pagarle y tal. Y además, quiero que le pagues la máxima beca de todo el año y retroactivo. Yo cuando oí retroactivo, casi me da ganas de mirar bien en el diccionario, pero entonces, claro, yo les oía como discutir, ya no les oía muy bien, como diciendo, joder, que eso, ten cuidado, que eso es mucho dinero y tal. Le decía, no, empezaba el tío, hay que dárselo porque se lo merece lo que ha hecho este tío, ha ganado a los alemanes, a los ingleses, a todos, un final, bueno, yo les oía así de fondo, ¿no? Y el otro, amarrando, efectivamente, como diciendo, joder, que eso no puede ser y tal, bueno, ya lo miraremos, no, tiene que marchar para casa con el dinero, joder, y yo asustado, hasta que veo que efectivamente el otro saca un cacharro así, una caja, con unos fajos de dinero que tenía allí, claro, para pagar, supongo, todo lo que tiene que pagar la Federación, y ya, tú estate ahí sentado y firma. Y ya le veo que empieza a darle allí, digo, joder, este tío, pues al final va a ser verdad. Pues salí por allí con 240 y tantas mil pesetas. Chaval, ten cuidado, porque esto es mucho dinero, esto es algo excepcional. Empezaba y ya viene de dice, trae, ya te lo llevo yo y mañana te lo doy cuando lleguemos a Santander. Efectivamente, me lleva para Santander, me mete allí en un hotel en Madrid, me recoge al día siguiente y me deja. Él iba para Suances, me deja en la estación de Torrelavega, de tren. Le dice ahí un taxista, llévele a casa, por favor, a Juan 23, ¿cuánto cuesta? Le pagó el taxi y yo con el dinero, 4 matruscas que traía y 2 chocolatinas que había comprado para la familia. Y claro, llegué allí a casa, Juan 23, y nada, ya me veo a mis hermanas, mi madre y todos, hijo mío, nos han dicho los vecinos que has ganado una carrera muy importante, claro, entonces no había ni móviles, ni teléfono, mi madre todavía tenía que salir a la cabina a llamar, como casi todas las personas de por la zona, ¿no? Y nada, pues ya llego allí, pues sí, ha sido una carrera muy buena, fue un campeonato de Europa y tal, yo no sé si ellos podían llegar a valorar, porque mi madre siempre estaba un poco en contra de que corriese. Hijo mío, te vas a coger una anemia, dijo, deja eso, que eso es muy duro, eso no tiene que ser bueno, en fin. Y mi padre pues también un poco no lo entendía muy bien, lógico, ¿no? Que en aquellos tiempos el deporte estaba muy alejado de la sociedad y el atletismo yo creo que mucho más, ¿no? Y muchas veces me dice, deja de hacer el tocho y haz algo de provecho, ¿no? Pero bueno, lo que diría yo creo que cualquier persona normal en cualquier pueblo, ¿no? Porque así era, ¿no? Y ya cuando empieza a sacar las matruscas primero y lo último el dinero, pongo allí el fajo y claro, mi padre lo vio y tal, ¿eso qué es y tal? No, me lo han dado la Federación porque dice que me han querido pagar todo el año por haber quedado campeón de Europa y que ha hecho una carrera muy buena, pero eso no puede ser y tal. Yo recuerdo esas palabras así un poco y ya entonces me lanza
cuando se conoce que reflexiona un poco, sigue mirando ahí, le digo, hay 240.000 pesetas, algo así me parece que era. Y claro, mi padre debió de echar cuenta, reflexionó un poco y dice, como me entere que lo has robado. Claro, o sea, cómo fue la cosa. La gana de hostia que te doy, disculpad. No, ya entró mi madre, pero hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo lo va a robar y tal? Claro, mi padre en un momento dado te ha pegado un asalto por ahí, ¿me entiendes? Y nos deja aquí ahora, así que ya mi madre le calmó, yo creo que también Carmina, alguien que estaba por allí, y bueno, pues la habrá ganado, bueno, y así fue la historia. Así que pasé de ir pidiendo en casa, déjame 500 pesetas o mándame 2.000 pesetas, a ser el mayor. Tremendo. José Manuel, la verdad que es fantástico. Yo creo que estaríamos aquí toda la noche escuchándote y solo estamos empezando la carrera. Sin embargo, no hay que contarlo todo porque está en el libro. Sí, es la gran ventaja que lo vais a poder leer todos en el libro. La verdad que todo esto que nos ha contado y mucho más, porque queda bastante más, está en este magnífico del Pas a Los Ángeles. Ahora, bueno, pues llega el momento de que os acerquéis, si queréis. José Manuel va a estar encantado de conversar con vosotros y dedicaros el libro. Si no os importa, podéis hacer una fila por el lado. No, sí, a ver si alguien quiere decir un poco. Un momento, vamos a, mientras José Manuel firma, vamos a proyectar unas imágenes con su carrera deportiva. Podéis estar relajados, venir a la firma y demás sin ningún problema. Y José Manuel, en un minuto, ¿qué es esto? Pues eso lo voy a explicar por delante. Este cuadro, yo llegué de Los Ángeles la madrugada con Chuchi y todo su equipo que salió, decía que con Chuchi y todo el equipo que salió a recibirme al aeropuerto de Barajas, no se me olvidará la vida, el secretario de Estado para el Deporte, déjame más de un minuto porque... y ahí también Miga, dice que los últimos que se queden para que la prensa pues les entreviste y les hagan las fotos con las medallas y tal, y yo me quedé el último de todo pensando que mi medalla, pues un bronce cuando había la plata del baloncesto, había sido un logro espectacular, la primera medalla también de la historia. Doreste y Molina habían sacado oro en 4.70, solo habíamos sacado 5 medallas. También en piragüismo. Y nada, resulta que bueno, iban pasando todos hasta que yo llego, pongo el pie en el suelo y se cerró todo. Ahí me di cuenta yo de la importancia que le había dado todos los medios de comunicación, especialmente a la medalla, porque efectivamente, aunque fue una medalla de bronce, fue la primera de la historia del atletismo español en pista, el atletismo que es muy valorado en los Juegos Olímpicos. Y entonces, pues bueno, me costó llegar hasta allá, uno muerde la medalla, otro saca... Así, en fin, bueno, igual me tiré 40 minutos para llegar desde el avión hasta la terminal. Y ya pues allí ya después nos fuimos con Chuchi, con todo el equipo, y mi hermano, en fin, todo fue un momento muy bonito. Y yo recuerdo que llegué a Santander y entró en la cafetería de los Picos de Europa, me dice Chuchi, ven, vamos a tomar algo antes de que te vayas para casa. Y no se me olvidará la vida, estaba llena. Y claro, pues yo entré normal, ¿no? Y de repente, pues entro y se pone de pie toda la gente y empieza a aplaudir. Se han visto la carrera, decía yo, porque claro, a las 4 de la mañana, hora de aquí, a las 7 de la tarde en California, pues fijaros, yo digo, allí no ve la carrera nadie, pero parece ser que tuvo tirón. Y ahí me di cuenta de, joder, todo el mundo me puse colorado y ya, pues, joder, vi que, joder, pues, cómo me valoran la carrera y, en fin, muy contento, ¿no? Y ya me llevó Chuchi para casa y al día siguiente, bueno, mi madre, pues, y mis hermanos y todos estaban celebrándolo en casa, que te hemos visto, en fin, todo maravilloso. Por la mañana yo oía el timbre así de lejos, porque, fíjate, del viaje y de todo,
y ya me despierta mi madre y me dice: hijo mío, levántate, que hay como 20 personas en el salón, todo periodistas. Hasta que ya una persona allí de los periodistas hace una lista, ahí estaba el Marca, el Mundo Deportivo, el Sport, el Ya, el Cambio 16, todos aquellos periódicos de aquella época, y todos querían una entrevista. Joder, ahí me quedé, uno quería ver lo que hacía las 24 horas siguientes, otro una entrevista por un bosque, otro en la pista, en fin, bueno, fue una locura, 2 o 3 días que nunca olvidaré en la vida, ¿no? Y ahí me di cuenta otra vez hasta eso, hombre, yo estaba muy contento. Una medalla olímpica, pues todo el mundo sabe lo que cuesta sacarla y lo difícil que es, y bueno, pues pero hasta ese momento yo no me di cuenta exactamente de la relevancia que se había dado aquí, ¿no? Entonces vino un señor a mi casa y se presentó con este cuadro, un tal Titi, desde Torrelavega, que luego ya con el tiempo me enteré quién era, porque claro, el hombre vino y mira, la gesta que has hecho en Los Ángeles ha sido tan grande que me he emocionado, yo me dedico a esto de las tallas de madera, etcétera, y mira, he querido traerte este recuerdo porque es algo muy grande lo que has hecho. En fin, el tío se puso a llorar allí, yo me emocioné también, joder, muchas gracias, ahí en la puerta le mandé pasar, tome algo, en fin. Y el hombre, pues aquí, mira, refleja los aros olímpicos, en pocos días lo hizo, aquí pone Los Ángeles, California, mi apellido, Abascal, 1958, el día de la medalla, o sea, todo. Y digo, le prometo que en cuanto pueda cuelgo este cuadro, que debe pesar como 30 o 40 kilos, y ahí he puesto la medalla toda la vida. Así que esta medalla lleva aquí casi 43 años. Es la medalla olímpica, son todas iguales, lo único que cambia es el color, ¿eh? Y esto que debe ser la bandera de allí, de Los Ángeles. Y nada, pues aquí he colocado algunas de las medallas más relevantes que he tenido en mi vida. La primera aquí, una de ellas, es la medalla al mérito de la ciudad de Santander, la medalla al mérito del gobierno, es exactamente, ¿cómo se llama? Tendría que ir a ver. Luego la medalla olímpica, la medalla al mérito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y subcampeón del mundo, la primera medalla de la historia en pista cubierta de un atleta español, subcampeón del mundo en Indianápolis. Me faltaría la otra que no me la he podido acordar, también la medalla de bronce en los campeonatos de Europa, también la primera medalla de la historia de un atleta español en pista. La Real Orden del Mérito Deportivo se llama esta. Del Consejo Superior de Deportes. Eso es, Consejo Superior y Gobierno, lo entregó un ministro, yo no recuerdo quién, pero en Madrid. Y pues eso, quiero decir que esto es importante, pero para mí lo más importante en la vida del deporte ha sido el poder viajar, conocer, aprender, tener amigos, y eso es lo que queda, la huella. Esto, los récords y las marcas y las medallas, pues también es un recuerdo, y ese es uno de los motivos por los que se ha hecho el libro y por lo que luchó Jesús Herrán, de intentar dejar ahí un poco de huella, que yo al final, pues hombre, no hemos ni querido sacar pecho, ni hemos querido alardear de algo del libro, sino que lo hemos hecho con humildad, y simplemente a mí me gustaría transmitirlo, sobre todo si pudiera ser a los jóvenes, porque claro, todo el esfuerzo, los valores de la lucha, del trabajo, la constancia, la superación, etcétera, es los mensajes que me gustaría transmitir a la sociedad de hoy, que en este aspecto hemos perdido mucho más, y entonces pues estaría bien me gustaría que si no lo leen ellos, que los jóvenes les cuesta un poquito, igual sus padres les puedan transmitir a ellos, ¿no? Y para que les sirva de ánimo, pues si aquel chaval pasiego, naciendo ahí arriba y corriendo con unas alpargatas de cáñamo, ganó una medalla olímpica, nosotros hoy en día con más medios y mejores pistas y mejor de todo, pues podríamos superar eso, ¿no? Pero nos falta lo otro, lo más importante, los valores, la lucha,
el esfuerzo y todas esas cosas que hace que cada día haya que entrenar y esforzarse y haga viento, frío, calor o lo que sea. Si no eres capaz de superar todos estos momentos difíciles, es muy difícil llegar arriba. Hay mucha gente que llega y hace un buen resultado porque tiene talento, pero luego se diluye porque no sigue. Y al revés, hay gente que se deja la vida y no puede llegar. Lo bueno es tener un poquito de talento, pero luego acompañarlo con mucho esfuerzo y mucha dedicación extrema. Y si se tienen esas dos cosas, pues se puede llegar lejos. Así lo hice yo y lo intenté, y bueno, pues llegué hasta donde llegué. Me hubiese gustado llegar más lejos, pero yo lo di todo, y cuando alguien da todo, pues yo creo que más lejos. Sí, yo creo que que han dejado en nosotros de humildad, disciplina y constancia, y que has transmitido estupendamente a través de todos los medios. Les damos, ahora mismo pasaremos a la firma de los libros, que les recomiendo que le compren por el ejemplo que significa para todos y lo que hemos aprendido esta tarde, que a mí realmente me ha emocionado. Y a todos nosotros les esperamos todos los días en el Ateneo, y por favor que disfrutemos tanto como hoy siempre. Gracias, de verdad. Muchas gracias. por el pasillo de la derecha, por ese lado y para... Aquí.